Bienvenidos a Academia Cristo. Estamos enfocándonos siempre en nuestra paz y lo hacemos a través de este curso llamado Identificación Espiritual. Y este curso consiste en 10 lecciones, más que el normal, pero tenemos mucho contenido, tenemos muchos temas que hablar y el tema de hoy es la conversión. La conversión. Vamos a verlo bíblicamente. Luego vamos a ver lo que dicen las iglesias sobre la conversión y terminaremos con una pregunta más en cuanto a la conversión y la fe. ¿Cómo llegamos a tener la fe? Empezamos con una oración. Oremos. Santo Espíritu, te damos gracias por el don de la fe en Cristo que obraste en nuestros corazones. Sin ti éramos esclavos de pecado, muertos y ciegos espiritualmente y enemigos de Dios. Pero por pura gracia nos liberaste, resucitaste, iluminaste por medio del Evangelio. Al darnos fe en Cristo, nos diste un nuevo nacer como hijos queridos de Dios el Padre. Sosténnos firmes en esta fe salvadora todas nuestras vidas hasta la vida eterna. Amén. Los objetivos Amén. de la lección son los siguientes: examinar la evidencia bíblica sobre el estado natural de todo el mundo, de toda la humanidad, hacer una lista de versículos que muestra que solo Dios convierte a una persona y probar con la Biblia que los bebés pueden tener fe. Vamos a ver todo esto en una hora o menos, o un poco más, dependiendo de la discusión que tenemos. Así que nos toca algunas preguntas de repaso. De hecho, al final de la última lección hablamos sobre la justificación objetiva y subjetiva. ¿Alguien puede recordar esas dos enseñanzas bíblicas? Si tienen sus apuntes, piense un momento qué es la justificación objetiva y subjetiva, qué es. Piénselo. Ramón, adelante. Sí, cuando usted explicó, por lo menos voy a explicar mi propia palabra, sobre la objetiva es la salvación que recibimos por medio de Jesús o la que Él nos brinda por medio de su gracia y su amor. Y la subjetiva es la que recibimos de Él, esa salvación que viene y recibimos de Él. Esa es la parte que yo entendí claramente, según usted me explicó, pastor. Ujú. Gracias. ¿Alguien más quiere opinar? Aclarar las cosas un poco. Edgar, bienvenido. Cristian, adelante con esta pregunta. Cristian, no lo escuchamos. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, pastor. Dios los bendiga a todos. En la última lección, bueno, lo que yo entendí de la justificación que hablaba, ¿no? La objetiva era la que cuando citaba, ¿no? Los versículos de que Jesucristo muere por nosotros para darnos vida eterna, ¿no? Ujú, Hasta ahí, bueno, lo que pude llegar a entender más o menos, lo tengo que volver a repasar. La subjetiva, la que me acuerdo, los versículos, más o menos que la subjetiva es cuando la persona lo acepta, ¿no? Al Señor ujú, Jesucristo. Por ujú, ejemplo, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, esa es la subjetiva que da paso, ujú. sin Sí, gracias. más, ¿no? Ahí es donde puedo, ¿verdad? Gracias, Cristian. ¿Alguien más? Gracias por sus respuestas. Cuando hablamos acerca de la justificación objetiva y la justificación subjetiva, estamos hablando acerca de la misma cosa, pero de dos puntos de vista diferentes. Me explico.
La justificación objetiva es la enseñanza bíblica de que en Cristo Dios declaró al mundo no culpable de pecado. La declaración de inocencia. El mundo entero fue la justificación objetiva, objeto, el mundo entero fue objeto de la obra salvadora de Cristo. Ahora, la justificación subjetiva es la enseñanza bíblica de que recibimos los beneficios de la justificación solo a través de la fe. El sujeto, el individuo, sujeto, justificación subjetiva, vemos una conexión ahí. El sujeto, el individuo, es justificado en el momento en que confía en Cristo para la salvación. Así que cuando recibimos y necesitamos, y hoy vamos a hacernos la pregunta, ¿cómo recibo o cómo recibo los beneficios de Cristo? Y vamos a ver que lo recibimos a través de la fe, que es regalo de Dios, que no es obra nuestra tampoco. Así que tengamos cuidado con la manera en que hablamos acerca de la fe y la conversión y veremos por qué hoy. Porque es fácil dar la impresión que es obra nuestra, cuando realmente es obra de Dios, es regalo de Dios. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Hasta ahí? Profesor, disculpe, me aclara la objetiva, que no la entendí como muy bien. Sí, la justificación objetiva es que el mundo entero, todo el mundo, cada persona de cada época, de cada lugar en el mundo, todas las personas de todos los tiempos, de todos los lugares, es declarado inocente en Cristo. Pero eso no quiere decir que todo el mundo va al cielo. Eso depende de la fe. Así que tenemos las dos partes. La justificación objetiva es el hecho que Dios declaró al mundo entero inocente. Y la justificación subjetiva describe la fe que recibe los beneficios de la obra redentora de Cristo. ¿Eso tiene sentido, Juliet? Sí, profesor, gracias, ya entendí. Bien. Pero ¿cómo llega uno a confiar en Cristo? Los teólogos llaman a esto conversión. ¿Cómo llegamos a creer en Cristo? Esa es la conversión y será el centro de nuestro estudio de hoy. La pregunta clave que debemos considerar es, ¿qué dice la Biblia sobre cómo llegamos a tener fe en Cristo? Luego hablaremos acerca de lo que las iglesias dicen o cómo explicamos eso. Pero primero examinamos la escritura. Así que la pregunta, ¿qué dice la Biblia sobre cómo llegamos a tener la fe? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué han visto en el video? ¿Qué han visto en las escrituras? ¿Cómo llegamos a tener la fe? Juliet. Bueno, me corrigen si estoy mal, pues pienso que llegamos a tener fe por medio del, primero, pues por la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, más el Espíritu Santo también, y por las obras que hizo el Señor, las enseñanzas que dejó el Señor Jesús, más que Pablo declaraba eso, que él no se avergonzaba del Evangelio, y pienso que por medio de eso llegamos a nosotros a tener fe. Yo tengo un versículo, pero como que no lo escribí, entonces Sí, no lo digo, gracias. profe. Y acabo de ver su pregunta en el chat, Juliet. Ley y evangelio son los dos mensajes principales de la Biblia. La ley nos muestra nuestro pecado y el evangelio nos muestra a Cristo. Es un poco diferente que la justificación, porque hablamos acerca de la justificación objetiva y subjetiva son descripciones de lo que es el evangelio, son partes del evangelio.
Y en cuanto a su pregunta, en cuanto a su respuesta, muy bien. El Espíritu Santo obra la fe en nosotros y lo puede hacer por los méritos de Cristo. Y de hecho, el contenido del mensaje es los méritos de Cristo. Así que le dio en el blanco. En el chat dice, la fe proviene por el Espíritu Santo, quien reparte como su designio. De igual manera, la fe viene por el oír y un oír especial, oír la palabra de Dios. Cristiana. Sí, bueno, sí, iba a aportar más que nada ese versículo, porque bueno, ya estaba dicho, ¿no? Sobre lo que es cómo viene la fe en Jesucristo por el Evangelio, ¿no? Su muerte, resurrección, que la fe proviene del Espíritu Santo. Bueno, quería aportar ese versículo que está en Romanos 10:17, ¿no? Que yo siempre ese me lo acuerdo porque lo tomé para mí, ¿no? La fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿no? Ese lo que yo lo practico cada día para no flaquear en la fe, más que nada. Ujú. Gracias. Sí, gracias, Cristian. Excelente. Vamos a ver algunas de las escrituras acá. De hecho, empezaremos con una parte clásica. Efesios 1, 2 a, eventualmente vamos a leer todo 1 a 10, pero por ahora vamos a leer los primeros 3 versículos. Y yo quiero que piensen en la pregunta, ¿cómo Dios nos describe en nuestro estado natural? ¿Cómo éramos antes? ¿Cuántas descripciones de nuestro estado malo tenemos aquí en 3 versículos cortos? Un voluntario, ¿quién quiere leer esto por nosotros? Juliet, Sí. adelante. Efesios 1:2, versículo 1 al 3. Sí, Efesios 2, 1 a 3. Dice la palabra. Pero en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ustedes, Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el Espíritu que ahora opera en nosotros entre ellos. Todos nosotros también vivimos en otro tiempo, seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Ok, muy bien. Y la pregunta es, ¿cuáles son las descripciones aquí en estos 3 versículos de nuestro estado natural, sin Dios? Cristian. Sí, como describe ahí, ¿no? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En otras palabras, nuestro estado natural es estar muertos, ¿no? O sea, separados de Dios, ¿no? Perdidos, es lo que marca ahí. Y cómo llegamos al Evangelio, la fe, yo creo que se relaciona un poco con la otra pregunta, ¿no? Es cómo llegamos a vivir, es por como dice ahí, eh, los cuales en otro tiempo predicaron cuando, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo, ¿no? Ahí estoy leyendo el versículo, ¿no? O sea, en desobediencia, muertos en el pecado, esa es nuestra condición natural, digamos, sin Cristo, sin esperanza, ¿no? Ujú. Gracias. Sí, gracias. Muertos en nuestros delitos y pecados, en el chat dice, seguimos los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Juliet. Bueno, yo respondí esa pregunta que cuando yo sé de dónde me sacó el Señor y de cómo era mi vida antes de ser cristiana, debe de existir en mí como una apreciación profunda del significado de ser perdonado, o sea, valorar el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros,
para así llevar una vida cristiana digna, una vida nueva en Cristo. Sí, gracias. De hecho, vemos de dónde nos sacó Dios, de dónde nos sacó y apreciaremos el Evangelio aún más. Hay otras descripciones de nuestro estado natural aquí. ¿Cuáles son? Nos describe más. Ramón. Dice que seguíamos a la naturaleza, seguíamos los deseos de nuestra naturaleza. Es decir, que nuestro deseo pecaminoso éramos esclavos a la muerte, ya usted lo explicó, y estábamos vendidos al diablo también por naturaleza. Pero la parte que usted señaló aquí es que estábamos esclavos a nuestra naturaleza pecaminosa, es decir, nuestros deseos naturales. Corremos en la corriente del mundo conforme al diablo, hijos de desobediencia. En el chat dice objetos de ira. Wow, son descripciones muy feas de nuestro estado sin Dios. Y eso es bueno pensar eso durante nuestra conversación sobre la conversión y ya veremos por qué. Tenemos una lista. Estábamos muertos en nuestros pecados. Estábamos bajo el control del príncipe de la potestad del aire, el diablo. Estábamos siguiendo solo los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Éramos hijos de ira, merecedores de la ira de Dios. Y Pablo dice que esto es cierto de todos nosotros, todos los seres humanos por naturaleza. Así es como venimos a este mundo. Muy importante entender esa parte de la escritura. ¿Cómo cambió nuestra situación? Regresando al versículo, los versículos, ¿cómo cambió? Tenemos muchas descripciones muy feas acá, pero también tenemos una descripción muy alegre, muy alentadora. Está en el primer versículo. ¿Cómo cambió nuestra situación? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Dios? Ramón. Oh, micrófono. La primera parte, pastor, que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, que no dependió de nosotros, dependió totalmente de Él el darnos vida cuando estábamos muertos. Es decir, por eso yo entiendo, como usted nos explica, que nuestra fe no proviene de nosotros, sino que el Espíritu Santo lo obra en nosotros. Y a través de su gracia nos dio vida, dice aquí, cuando seguíamos los deseos naturales de nuestra naturaleza. Él fue el que se dignó en levantarnos y darnos vida. Gracias, pastor. Amén, amén. Nos dio, cuando estábamos en esa situación fea, cuando éramos así, nos dio vida. Wow, eso es como cambió nuestra situación acá. De todas esas cosas a esto, Dios os dio vida a vosotros. Esta es una referencia a la conversión. Es otra manera para hablar acerca de la conversión. Dio vida. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo. Así como una persona muerta no puede elegir vivir de nuevo, nosotros tampoco podemos elegir creer en Cristo y ser salvos. Es un milagro de Dios, una resurrección espiritual que Él obró en nosotros. Ahora tenemos la siguiente sección. Efesios 2, 4 a 9. Un voluntario, por favor. ¿Quién quiere leer? Amén, pastor. Amén. Pues, sí, adelante. Dice así la palabra del Señor.
Efesios 2 del 4 al 9. Pero Dios, cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia los ha salvado y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente la gracia de Dios lo ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. Amén. Amén. Muchas gracias. Así que, una vez más, nuestro estado, nuestra condición por naturaleza es estando nosotros muertos en pecados. Como describe Pablo la conversión en estos versículos, una resurrección. A los muertos se les da vida. ¿Quién es el responsable de esta resurrección? Pues Dios. Dios nos dio vida junto con Cristo. Bastante. Es don de Dios, es regalo de Dios. ¿Por qué lo hizo? Por su gracia. Por gracia sois salvos, dice. ¿De dónde viene la fe entonces? Según estos versículos, Dios nos dio vida. Y esto no de vosotros. Pablo dice de la salvación y de la fe para recibirla. La fe no es obra nuestra, bastante es don de Dios. Vale la pena repetirlo. Don de Dios. Don de Dios. Regalo de Dios. Acá. Pues si estamos buscando otros versículos, están en toda la Biblia, pero aquí tenemos dos más. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Jesús está hablando ahí. Y Juan 15:16 confirma, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Dios está haciendo todo el trabajo. Así que podemos usar este versículo y estas verdades bíblicas para hablar con alguien quien dice que necesitamos aceptar a Cristo para ser salvos. Necesitamos entregar nuestra vida a Cristo para ser salvos. Pues, pare. Examinemos primero las escrituras para ver cómo describe Dios nuestra conversión. Usa estas cosas. Primero nos describe como muertos, luego describe nuestra conversión como un milagro de resurrección. Otros versículos que tenemos son Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. ¿Cómo llegamos a ser creyentes? Poder de Dios, que es el evangelio. Otros versículos que veremos en las siguientes diapositivas son la primera de Corintios 12:3 y Romanos 10:17. ¿Alguna pregunta? Ok. Ya hemos visto lo que la Biblia dice acerca de nuestra conversión. Ahora veremos lo que dicen algunas iglesias. Ahora piensen en las iglesias en que ustedes están o han visto. Tal vez dicen cosas similares o diferentes. Compare todo con la palabra de Dios. Algunas iglesias protestantes dicen esto. La fe es la aceptación de Jesucristo y la dedicación de la personalidad total a Él como Señor y Salvador. Otras iglesias pentecostales dicen, la fe es una elección. Necesito fe para ser un creyente, un cristiano. Yo elijo creer en
Jesucristo. Para recibir esta salvación debo creer y aceptar el regalo de Dios en mí. Ahora, deciden por ustedes mismos. ¿Refleja lo que vimos en la Biblia? ¿Dónde es diferente? Aquí en el otro lado tenemos lo que nosotros en la Academia de Cristo creemos. Tenemos un documento que resume a las creencias que tenemos en la Biblia. Y decimos esto sobre la conversión. Creemos que el hombre no puede obrar esta fe justificante o confianza en su propio corazón. Es el Espíritu Santo el que mueve el corazón confiadamente a reconocer que Jesús es el Señor. Esto obra el Espíritu Santo por medio del Evangelio. Creemos que por tanto que la conversión del hombre es por entero la obra de la gracia de Dios. Eso viene del documento que tenemos. Sí, si quieren buscarlo, está en el sitio web academiacristo.com. En esto creemos. Ahora, otra vez, y ustedes deciden por sí mismos, ¿qué refleja mejor la palabra de Dios que vimos sobre la conversión? Ok, ¿cuáles son sus preguntas hasta aquí? Y Cristian, Sí, o sea, mi pregunta es, no, o sea, me queda claro, ¿no? Con la salvación que viene de Dios y los versos cuando dice que no me elegisteis vosotros a mí. De hecho, ese es uno de los versículos que yo leo constantemente en mi vida personal, ¿no? Para no apartarme ni alejarme, ¿no? Pero eh, cuando se produce, digamos, cuando Dios produce todo eso, ¿lo deja al hombre ya aceptarlo o, porque el libre albedrío sigue existiendo, ¿no? En cuanto, digamos, Dios elige, bueno, va a salvar, pero lo deja al hombre decir si quiere tomar este camino o cómo funciona. Ahí es donde pues me confundo. sí, vamos a hablar acerca del libre albedrío, pero primero compare lo que usted dijo con estos versículos. Cristo dice que no lo elegimos nosotros, Él nos elige y dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Yo estoy viendo que va en contra de lo que usted dijo. Dios no está diciendo que, ok, yo hice mi parte, ahora ustedes hacen tu parte. Yo hice todo en la cruz. Jesús dice, no. Y ahora tú puedes hacer tú mismo. Solo tienes que creer. No, no, no. Cristo dice lo opuesto. Dice, yo viví por ti, yo morí por ti y ahora estoy convirtiéndote porque tú no puedes hacerlo. También compara eso con nuestro estado, cómo nos describe, y vamos a verlo aquí también. Dice, ¿cuál es nuestro estado natural sin Dios? Usando otros versículos, tenemos una lista feroz. Uf, es una lista horrible para nosotros, pero son verdades bíblicas que tenemos acá. Dice, estamos espiritualmente muertos. Vimos eso en Efesios 2:1. Esclavos del pecado, la muerte o diablo por naturaleza, Romanos 8, Juan 8, Efesios 2:2, espiritualmente ciegos, enemigos de Dios, nada bueno en nosotros por naturaleza. Todo esto enfatiza nuestra absoluta impotencia para llegar a la fe por nosotros mismos. Y el maravilloso milagro que es la gracia de Dios cuando obra la fe en nuestros corazones a través del Evangelio. Es un milagro tan grande como el milagro de la creación de la luz. Dios dijo que haya luz y hubo luz. Pero Dios a través de su palabra dice que haya fe y hubo fe en su corazón. Es un milagro tan grande, tan grande. Ramón, tenía una pregunta.
Sí, pastor. Con respecto, ya claro, estamos claros con la enseñanza doctrinal de que nosotros no podemos hacer nada para obtener la salvación y crear fe por nuestro propio mérito. Es por a través de Jesucristo. Entonces, ya en ese sentido, mi pregunta va dirigida a nuestros familiares que todavía no han llegado al conocimiento. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Usted nos dará las respuestas sobre esa pregunta. ¿Qué podemos Sí, hacer por nuestros familiares que todavía no han conocido o no se le ha producido la fe en su corazón para proclamar a Jesucristo? bien, bien, bien. Y podemos contestar eso con la siguiente pregunta aquí. ¿De dónde viene la fe en Cristo? Ok, tengo un familiar, tengo mi padre, tengo mi primo, tengo mi vecino. ¿No cree? ¿Qué puedo hacer? Acudo a la Biblia para ver, ok, ¿de dónde viene la fe? ¿De dónde viene la fe? Veremos eso. La fe en Jesús es un regalo de nuestros corazones por medio del Evangelio. Tenemos una pista aquí a su pregunta. Dice, medio de Evangelio. Así que queremos crear momentos en que esa persona esté en el Evangelio. O sea, que le hablemos el Evangelio, la palabra de Dios. La primera de Corintios 2:3 dice, por tanto, quiero que sepa que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Y para nosotros nadie puede al Señor Jesús en un acto de fe. Un no creer, un incrédulo puede decir, Jesús es el Señor y miente, pero hablando de fe, hablando de un corazón de un creyente, nadie puede hablar, puede llamar a Jesús, Señor a Jesús, si no es por el Espíritu Santo. Ok, tenemos dos pistas aquí. Es por el Espíritu Santo, Dios, y Dios tiene algunos medios, y que es un medio, el Evangelio. También tenemos este versículo aquí, es clave. Así que la fe proviene de oír. Ok, ¿oír qué? Música o el camión que pasa por mi casa o los cohetes. No, no. El oír proviene de la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios. Así que si queremos que nuestro vecino, padre, primo, enemigo crea la buena noticia, queremos darles la palabra de Dios, que es, obviamente vemos una conexión entre evangelio y palabra de Dios, porque en la Biblia encontramos el evangelio. El Espíritu Santo usa herramientas para obrar la fe en nuestro corazón. A veces se le llama esto medios de gracia. Medios de gracia son los sacramentos y el evangelio en los sacramentos y la palabra de Dios. Como vimos en Romanos 1:16, el poder es el evangelio. Así que si queremos crecer en la fe, nosotros, si queremos que otros crean en la fe, pues queremos contacto con el evangelio. Bien, vamos a seguir. La enseñanza bíblica sobre el origen de la fe resalta la verdad de que somos salvos por la gracia sola. ¿Cómo? Pues somos amados inmerecidamente. No lo merecemos para nada. Vimos la lista entera que decía que éramos horribles. Somos amados inmerecidamente. Nuestra condición natural nos hace incapaces de creer en Jesús por nuestra cuenta, porque Dios me describe como enemigo, un enemigo muerto y ciego. Si tenemos un cadáver ahí en la calle y es un enemigo y también era ciego, no puede hacer nada. No puede decir, yo quiero vivir otra vez. No, no hace nada. Ya hace ahí. Un milagro tiene que suceder. Dios hace milagros. Cada uno de ustedes que cree en Cristo es un milagro. Hay 10 personas en esta reunión. Hay 10 milagros acá. Y si hay más personas escuchando, hay más milagros. Cada persona, cada creyente es un milagro de Dios.
La conversión es 100% obra de Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y estamos llegando a su pregunta, Cristian, sobre el libre albedrío. Es la última parte de esta lección. Vamos a hablar acerca de eso. Un mosquito está molestándome. Cristian. Sí, con respecto del tema de evangelismo, ¿no? O sea, ya me quedó claro, o sea, lo que habló perfecto, ¿no? Eso no, ya despejado. El tema de evangelismo, porque yo vengo de una estructura, digamos, donde se hace evangelismo, digamos, el cristianismo de hoy en día se hace de recitales cristianos, de teatros cristianos, bueno, lo que vivimos lo contemporáneo, ¿no? Ahora, en lo moderno, digamos. O sea, y eso ¿qué vendría a ser? No tiene nada que ver con lo que dice la palabra, ¿no? No. ¿En qué sentido? Claro, sí, o sea, en el sentido de que si eso está bien o está mal, porque, digamos, los apóstoles, digamos, no se vistieron de payaso como para predicar, simplemente usaron las escrituras, nada más. A eso es lo que voy. Oh, sí. Simplemente, Pues usaron el bautismo y usaron la palabra de Dios y para fortalecer la fe usaron la Santa Cena y en el curso de sacramentos y oración hablarán sobre eso un poco más. Y también en este curso tenemos muchas lecciones más. Vamos a tocar el tema de los sacramentos también. Ujú. Usamos lo que la Biblia dice que usemos. Así que la última pregunta hoy es, ¿pueden los bebés y niños pequeños creer en Cristo, en Jesús? ¿Qué dicen ustedes? Pensando en nuestra conversación, pensando en el video, pensando en su experiencia, ¿qué dicen ustedes? Ramón. Sí, pastor, ese tema, algunas clases pasadas se nos ha aclarado por motivo de que cuando dice por cuanto todo pecado, estábamos todos destituidos de la gracia de Dios. Entonces, en esa parte yo entiendo que todos los seres humanos, no importa la edad, todos estamos bajo la misma condición, como ya los versos que hemos tratado. Entonces yo creo que los niños, al igual que los adultos, todos estamos en la misma condición de obtener fe para alcanzar la salvación mediante la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, sin méritos humanos, solamente por la gracia del Espíritu Santo, su obra en nuestro corazón. Es decir, que creo firmemente en esa parte, pastor, de que los niños también pueden recibir fe, al igual que nosotros. Amén. Gracias, Ramón. Gracias por usar un pasaje bíblico. Gracias por ubicarnos en la gracia de Dios y en la obra del Espíritu Santo. Gracias. Narcisa. Sí, profesor, perdón. También los niños, o sea, los hijos en este caso, ¿no es verdad? Aprenden porque los padres les enseñan la palabra de Dios. Y desde ahí ellos van recibiendo esa fe que ya en la iglesia, pues, ya se lo consagra con el bautismo, ¿no es verdad? Pero es importante que al bebé, o sea, desde pequeño, el padre de familia, la madre de familia, el que esté al frente del hogar, tiene que enseñarle la palabra de Dios. Al menos eso yo leí en Deuteronomio 6, donde dice, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de lo que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios. Gracias. Sí, exactamente. Es importante regar la plantita de la fe. Esa es la palabra que no me salía. Eso es. Gracias, pastor. Sí, me gusta pensar en la fe como una planta. Si no regamos la planta, muere, se marchita.
se desaparece. La fe puede hacer eso. No solo la fe de los niños, sino nuestra fe también. Si no regamos constantemente con el poder de Dios, que es el evangelio, se marchita. Ustedes pueden perder la fe porque no es regada, no tiene agua, no tiene la palabra de Dios. Cuidado. Sí, gracias por sus aportes. La razón humana nos dice que no pueden. Si pensamos en un bebé ni siquiera puede decir el nombre de Jesús, ¿cómo va a creer en él? Pero no se equivoquen aquí. Fe no es tanto algo de la mente, sino del corazón. Podemos pensar en un bebé que ama a su madre, reconoce a su madre y obviamente ama a su madre, pero no puede decir con sus labios, madre, te amo, porque es un bebé, pero tiene amor. Así que la fe es parte del corazón. Nuestra razón humana no es una guía confiable en las cosas espirituales. Muchas verdades de la Biblia van en contra de la razón humana. Entre ellas son la Trinidad. Dios es tres personas en un Dios. Espíritu Santo es Dios, pero el Espíritu Santo no es Dios el Padre, pero hay un solo Dios. Mi mente se estalla. Pero la Biblia claramente enseña la Trinidad, por ejemplo. La Biblia, sin embargo, siempre es digna de confianza. Así que miremos lo que dice la Biblia. Mateo 1, 21, 16 dice, le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, lo oigo. ¿Acaso ustedes nunca leyeron de la boca de los niños y de los que maman, los bebés? Perfeccionaste la alabanza. La alabanza es un producto, es un fruto de la fe. También eso fue una cita de Salmos 8:2 que dice, las alabanzas de los niños de pecho, bebés, son tu mejor defensa contra tus enemigos. También tenemos Mateo 18:6, que dice, a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, Jesús está hablando, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que hundieran en el fondo del mar. Lucas 1:15 dice, pues, hablando acerca de Juan el Bautista, dice Dios. Ante Dios será un hombre muy importante, no beberá vino ni licor, tendrá la plenitud del Espíritu Santo desde antes de nacer. Y Marcos 10:15 dice, de cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Así que compara la fe de un niño y dice que necesitamos una fe como un niño. Para mí es importante voltear la pregunta. Muchas personas dicen, ¿puede un bebé creer? ¿Puede un bebé creer? Pero voltee la pregunta y pregunten, ¿puede el Espíritu Santo obrar la fe en el corazón de un bebé? Y leyendo estas escrituras, tenemos que decir que sí, que sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, pastor, bueno, aquí, ¿verdad? Como usted dice, nuestra mente es tan finita, ¿verdad? Que no logra entenderlo. Pero viéndolo bien, sí, porque desde el momento en que somos, ¿verdad? Coherederos del pecado de nuestros primeros padres, pues desde ahí, ¿verdad? Yo pienso que sí, porque pues somos pecadores. Entonces de ahí se le va instruyendo al niño, ¿verdad? En el camino del Señor. Y sí, sí, sí puede, porque aquí mi pregunta es esta, que a veces nuestra mente finita pues no lo logra entender, como ahorita yo lo estaba viendo, como estaba explicándolo usted, y pues sí, apenas ahorita logro entender que sí, porque
A veces o sea, en la congregación nos dicen que no. ¿Por qué? Porque no vemos, lo vemos con una mente corta, una mente finita, una mente humana. Pero aquí lo estoy viendo que sí, hermano. Gracias y la verdad, gracias porque sí está buena la explicación que usted da. Gracias, hermano. Amén. Y eso viene del Espíritu Santo, su fe. Mm. Ok. Amén. Cristian, adelante, Cristian. Sí, realmente quería preguntarle por el tema del versículo de Mateo, donde dicen que los que maman, esa parte me interesó, pero no sé cuál es el versículo. Ujú, ujú. Mateo 18, ¿sí? Narcisa. Creo que es Salmo 8:2. Oh, no, Salmo, sí, el Salmo, ok. Sí, sí, ahí estaba. Ujú. Narcisa, adelante, Narcisa. No, perdón, profesor, se me quedó la mano arriba, perdón. Ok, ok, está bien. Ok, regresando, así que, pero Dios nos creó con libre albedrío, ¿no? La pregunta de Cristian. ¿Y cómo hablamos acerca de el libre albedrío? Oh, siento, estoy viendo algunos de los chats. Gracias por eso. Sí, excelente. Hay que instruir al niño. Sí, es la plantita de la fe. Necesita agua, necesita la palabra de Dios. Pero, ¿qué de libre albedrío? Pues, algunas cosas. Ah, no somos, no somos robots, no somos títeres. Adán y Eva, Adán y Eva fueron creados con libre albedrío. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La imagen pecaminosa de Adán es lo que nosotros tenemos. Así que no tenemos libre albedrío como Adán y Eva lo tenían antes de la caída en el pecado. Acudimos a los versículos, a la lista del estado natural de nosotros antes y vemos que nosotros no podíamos hacer nada. Así que no tenemos libre albedrío en cuanto a las cosas espirituales. ¿Por qué? Éramos enemigos de Dios. Estamos muertos en nuestros pecados, ciegos, hijo de ira de Dios. Cuando se trata de cosas espirituales, es correcto decir que Adán y Eva fueron creados con libre albedrío, pero eso cambió con la caída en el pecado. Ahora nuestra naturaleza pecaminosa es diferente. Nosotros no nacemos con libre albedrío, sino somos esclavos del pecado. Por eso necesitamos el rescate de Dios. Por eso necesitamos que Dios nos lleve a la palabra, a la fe. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, muy bien. Vamos a terminar revisando. Oh, Cristian. Sí, no, porque bueno, digamos, yo vengo de un contexto de eso, ¿no? De iglesia que cree, digamos, en el libre albedrío, pero, o sea, se hace una mezcla entre eso de esclavos del pecado y el libre albedrío. Y ahora me queda claro el libre albedrío, claro. El hombre, por naturaleza, yo no podría hacer nada para salvarme en cuanto a cosas espirituales, porque ahí en Efesios, como estamos leyendo, estaba muerto en mis delitos y pecados, o sea, no podía hacer nada. No podía tomar una decisión para salvarme. De hecho, por eso tuvo que venir Jesucristo para venir a salvarme. Me pongo en primera persona, ¿no?
yo no podía hacer nada. En cuanto a Amén. cosas espirituales, Dios tuvo, por pura misericordia, llegamos al Evangelio, a la salvación, ¿no? Amén. Amén. Sí, gracias, Cristian. Juliet. Yo quería saber, era un versículo, pero no soy mala para memorizarme los versículos donde dice que Dios nos dice que, o sea, nos da como el libre albedrío, pero Él nos da un consejo y dice, escojan pues, no me acuerdo muy bien, la vida, algo así, no sé si usted lo sabe, pastor, para que me lo recuerde. Oh, pues hay muchas palabras de ánimo en la Es como en palabra de Juan. Dios. Hay muchas palabras de ánimo y, y Dios está hablando a creyentes y nosotros los creyentes tenemos una nueva creación dentro de nosotros. Pero siga, Juliet. ¿No la escuchamos, Juliet? ¿Usted iba a citar algo? No, creo que esa era, creo que está como en Juan, o sea, que Dios no, nos da, aparte de que nos da como el libre albedrío, nos da un consejo y dice que escojamos pues la vida. O sea, él no nos dice, o sea, Él nos deja, pero Él nos recomienda y eso es como, es muy importante, pero no me acuerdo del versículo donde dice. Sí, pues Dios puede decirnos, crea la buena noticia y esa misma buena noticia obra la fe en nuestro corazón. Pero no es una prueba de libre albedrío, porque ya vimos los versículos que dice que en cuanto a las cosas espirituales no tenemos libre albedrío. Así es. Ok, muy bien. Otra vez, revisando los objetivos de la lección, examinar la evidencia bíblica sobre el estado natural de todo el mundo, hacer una lista de versículos que muestra que solo Dios convierte a una persona y probar con la Biblia que los bebés pueden tener la fe. Si ustedes tienen una pregunta, si algo no está claro aquí, son las metas de la lección. Así que pregúntame después de la clase en el WhatsApp si quiere un poco de más evidencia bíblica. Sí, sí, estoy a sus órdenes. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos gracias por la resurrección espiritual que nos diste. Gracias por darnos la vida. Gracias por resucitarnos. Gracias por crear la fe en nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues muchas gracias. Espero que tengan un buen fin de semana. Igualmente, profesor, buenas noches. Buenas Dios le noches bendiga a todos. Buenas Buen noches, día, profesores. buenas noches. a todos los compañeros y hermanos en Cristo. Buenas noches. Buenas noches.